Bienvenidos. El tema hoy es Somos encontrados. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? A veces parece como que si Dios se escondiera de ti. Ciertamente Dios nos enseña la importancia de buscarlo o de ser un perseguidor de Dios. Ciertamente Dios nos enseña esa importancia porque en Proverbios capítulo 8, verso 17, Dios nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esto nos alienta a buscar al Señor. Tú eres una de esas personas. Un ejemplo es el rey David, que declara en el Salmo capítulo 34, verso 4, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En el verso 6 declara de qué manera lo buscó, pues dijo: este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. Y luego en el verso 7 nos dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jacob es otra persona que buscó a Dios desesperadamente. Él estaba abrumado por lo que le había hecho a su hermano Esaú al arrebatarle la primogenitura. Esto lo obligó a escapar porque su hermano había jurado matarlo. Cuando Jacob huía, sabía que sin Dios no prosperaría su viaje, pues él decía: ¿dónde estará Dios? A veces podemos tener la frustración de Jacob en el deseo de tener el encuentro verdadero con Dios. Jacob creía, si lograba ponerle las manos encima al Señor, no dejaría que se le escape. Esto aconteció cuando Jacob luchó con el ángel del Señor toda una noche. Hay una ilustración aceptable en este respecto. Todos nosotros hemos jugado con nuestros hijos a las escondidas. Tú te ocultas y tu pequeña hija te busca. Tú estás atento al sonido de sus piececitos descalzos sobre el piso y su irresistible sonrisa venir hacia donde tú estás escondido, diciéndote: papi, papi, ¿dónde estás? Tú sigues el rastro de cada paso y ella te busca en los lugares más extraños que le parecen lógicos desde el punto de vista de su edad. Tú escuchas desde tu escondrijo que tu hija te busca por todos lados. Probablemente te busca en el horno, en el recipiente de basura, bajo el fregadero de la cocina, etc. Cada minuto que pasa parece una eternidad porque tú esperas la alegría del encuentro. Ansiosamente esperas para ver esa su carita iluminarse al momento en que te encuentra. Obviamente, puedes entender que tu pequeña buscadora tendrá dificultad de hallarte, por lo que si tú estabas detrás de la puerta, entonces te asegurabas de que una parte de tu pie quedara a la vista. Si te escondías detrás del sofá, entonces te asegurabas de que una parte de tu espalda se mostrara, y esto era para ayudarla a encontrarte. ¿Por qué tenemos tanto cuidado en esto? Lo principal de nuestro elaborado juego a las escondidas no es para escondernos, sino para que fuésemos hallados. Tú te escondes de tu pequeña hija, pero obviamente no para que no te pudiera encontrar, más bien te escondías del modo que pudiera ella hallarte. Dios hizo lo mismo con Moisés. Puedes leer Éxodo capítulo 33, verso 11 al 23. Dios fue cauteloso en dejar parte de sus divinas espaldas a la vista para que Moisés pudiera verlas. Dios pasó por la parte hendida de la peña mostrando sus espaldas. Moisés puede parecerse mucho a tu pequeña hija porque
quedó satisfecho así. Quería ver el rostro de Dios, anhelaba ver su gloria. El hastío con el ser humano y las cosas de esta vida puede dar a luz a la desesperación por Dios. Pero ¿cómo hacerlo? Puedes ver Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 6, verso 11 al 16. Allí Pablo nos dice que guardemos el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es inaccesible en su gloria. Dios es tan santo y tan magnífico que el ojo humano no puede soportar mirarlo, aun si pudiera ser visto. Moriría. ¿Cómo podríamos ver a Dios? En el testimonio de mi familia sucedió que hace 33 años mi esposa estaba buscando a Dios, desesperadamente. Ella sufría en silencio por lo que había pasado a nuestro hijo cuando tenía 5 años de edad. Él se golpeó la cabecita y tuvo que ser operado. Esto le afectó tanto a mi esposa que al ir por las calles buscaba a Dios, a quien todavía no lo conocía, diciéndole: yo no te conozco, quiero que me muestres tus leyes y tus estatutos para que yo los cumpla y bendigas a mis hijos. También le decía que quería nacer de nuevo, más o menos como volver a venir a este mundo y empezar la vida de nuevo. Pero un día vino un anciano al trabajo de mi esposa con una caja en las manos y le dijo: señora, este es un regalo para usted. Mi esposa abrió la caja y sacó un libro de tapa blanca. Era una Biblia grande. Ella lo abrió y empezó a leerla y sintió que Dios le estaba hablando al leer los salmos. Le preguntaba a Dios y él le respondía. Qué cosa hermosa. No obstante, al avanzar con la lectura, sabía que necesitaba ayuda para entender más de lo que venía leyendo. Y le dijo a Dios: ¿quién me puede enseñar todo esto? Un día su mamá le contó que había un lugar donde la gente oraba y cantaba hermosísimo. Allí se convirtió y empezó a asistir los martes para orar y los jueves para los estudios bíblicos. Después de un año, me dijo que si yo quería ir con ella a aquella congregación. Yo ni cuenta me di que mi esposa asistía a una iglesia cristiana evangélica, pues yo trabajaba en una institución bancaria y salía muy tarde. Pero por la gracia de Dios empezamos toda la familia a caminar las sendas del Señor. Pasó el tiempo y mi esposa quería conocer al Espíritu Santo. Quería saber cómo era Él. Ella entró en ayuno y abriendo su Biblia, el Señor le habló sobre el Espíritu Santo y su corazón saltó de gozo. Luego, estando ya en paz, se durmió y el Señor le mostró en sueños a una mujer joven, a quien la conocía desde pequeña y que estaba en una clínica de los remedios. Al día siguiente fue a esa clínica llevando frutas y una Biblia para regalarle. Le habló de las buenas noticias y esa joven entregó su vida a Jesús. Pero había otra mujer oyendo de cerca. Ella era de la ciudad de Santa Cruz. Estaba casada y con hijos. Y le fue infiel a su marido, porque tuvo hijos para otro hombre. Esa mujer enloqueció y su familia la envió a esta clínica. Cuando mi esposa la miró,
vio que estaba deseosa de seguir oyendo acerca del amor de Dios. Ella, habiendo ya cumplido con su tratamiento, ya estaba lista para regresar a su ciudad. Mi esposa la trajo a casa para que le compartamos más de la palabra del Señor y orar por ella. Lloraba y se arrepentía, confesando su pecado. Al final del día, mi esposa le dio la dirección de una congregación y se despidió de nosotros. Pasaron los años y mi esposa viajó a la ciudad de Santa Cruz y supo que Dios había bendecido mucho a esa persona, pues Dios hizo maravillas con toda su familia. Hubo una reconciliación con su esposo y se hizo evidente la obra del Espíritu Santo. ¿Pudiste notar que un buscador de Dios se convierte en el encontrado de Dios? Dios capta la brisa de tu adoración y alabanza. Puedes acercarte tanto que puedes sentirlo. Cuando nos ponemos a meditar, buscando el propósito de Dios, el Espíritu Santo llena nuestro ser. Dios desea que el río de agua viva que toca nuestro corazón se mantenga por la provisión del Espíritu Santo. Debemos depender del Espíritu Santo para que nos ayude a caminar y a orar de acuerdo con los propósitos del Señor. Pero cuando nos alejamos en la dirección equivocada, Dios nos llama para ayudarnos en el camino. Lo mismo pasa cuando jugabas a las escondidas con tu pequeña hija, cuando se alejaba en dirección equivocada. La llamabas y le decías, aquí estoy. Y luego, caliente, caliente. Entonces tu hija se detenía y se quedaba quieta mientras trataba de ubicarte, oyendo tu voz. Estoy convencido de que Dios hace lo mismo. Un día, cuando el profeta Samuel era muy jovencito, estuvo acercándose a Dios, donde supuestamente Dios parecía estar escondido. Cuando no logró hallarlo, Dios susurró, Samuel. Eso lo puedes leer en 1 Samuel capítulo 3, verso 1 al 10. Samuel. Este joven buscador de Dios estaba corriendo en la dirección equivocada, pues iba hacia la habitación donde estaba el sacerdote Elí, diciéndole, heme aquí, me está llamando. Con frecuencia vamos nosotros también detrás de la voz humana, pensando que es la voz de Dios. Solamente los intentos repetidos de parte de Dios y la verdad a través de su palabra nos pueden ayudar a ubicar la fuente de ese silbido apacible y delicado que viene del Espíritu Santo. ¿Qué estaba a punto de ocurrirle a Samuel? Este jovencito estaba a punto de convertirse en un captor de Dios y un apasionado por las almas perdidas. En realidad, ninguno de nosotros jamás podrá capturarlo a Dios. Sus caminos son completamente distintos a los nuestros, como lo es el oriente del occidente. No puedes ganarlo como por los esfuerzos humanos, o por concentrarte mentalmente, o porque estás agotado y te sientas espiritualmente frustrado. Ninguna obra puede lograr esto para atraer la atención de Dios. ¿Por qué? Porque es una apelación a la misericordia y a la gracia de Él. Si tú eres un adorador, Dios te seguirá el rastro. Lo hallarás aún cuando te hayan puesto en lo más hondo de una cárcel con tus manos encadenadas, como lo estuvieron Pablo y Silas en Filipo. Si tú eres un adorador, Él te seguirá la pista y te encontrará. Es como que si Él se pusiera de pie en los cielos y dijera, ¡qué fragancia! Esto es adoración. ¿De dónde viene? Lo averiguaré ahora mismo. Dios no se esconde de ti para que no puedas hallarlo. En realidad se muestra o esconde para que tú puedas hallarlo.
Dios a Isaías le dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto también puedes leerlo en la epístola a los Romanos, capítulo 10, verso 20 al 21. Tú debes saber que la fe es la convicción de lo que no se ve. Es decir, estar convencido de algo que sí realmente sucederá, aunque tú no lo veas. Es saber esperar. Tú tienes fe que Dios usará tu vida. Significa que esa fe es la certidumbre y seguridad y prueba finales de que algo que no ves tú ya es una realidad. Nuestra fe debe estar fundamentada en la verdad y en la seguridad que Dios nos ofrece y promete en su palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Lee en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, verso 6. Cuando Dios hizo pactos con Abraham, Isaac y Jacob, con respecto a la multitud y descendencia que tendrían, fue a lo que Moisés recurrió con el motivo de mediar acerca del pecado que habían cometido cuando formaron el becerro de oro. Y fue en esos momentos cuando Dios había decidido traer al pueblo allí a las faldas del monte Horeb en el Sinaí. Puedes leer Éxodo capítulo 32, verso 9 al 13. Sin embargo, Moisés se puso en la brecha. En Éxodo capítulo 32, verso 31 al 32, Moisés le dijo al Señor: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Si nosotros tenemos esa fe para servir al Señor, podremos suplicar así como Moisés lo hizo por la gente perdida. ¿Por qué Dios eligió a Moisés para liberar a su pueblo? ¿Acaso entre los 600,000 jóvenes hebreos que salieron de Egipto no había nadie mejor que él? Cuando Dios llamó a Moisés para liberar a los hijos de Israel de Egipto, este argumentó que era lento en el habla. Tal vez, justamente por ello, Dios lo quería a Moisés. Su misión no era de un solo día, era un trabajo de muchos años. Guiaría a los hijos de Israel por el desierto durante 40 años. Recibiría la Torá, las leyes de Dios, y la enseñaría al pueblo. Dios no quería un líder que genere falsas expectativas en la gente. El Todopoderoso aspiraba a que el pueblo se enamore de la palabra de Dios, no de Moisés. Quería que el pueblo se vea seducido por el peso de los argumentos y no por el carisma del transmisor. El Espíritu Santo es quien habla a través de ti. Él es quien te guía. Él glorificará como es debido a Cristo en tu vida, porque Él se merece toda la gloria y el honor. Cristo nuestro Señor. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, verso 16, dice el Señor Jesús: no me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Y en 1 de Juan, capítulo 4, verso 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Ayudemos a otros a buscar a Dios. Pongámonos en la brecha. Rescatémoslos. Ayudémosles a entregar sus vidas al Salvador. Así como aquel anciano lo hizo con mi esposa, luego mi esposa con aquella joven en la clínica de los remedios y luego aquella otra persona que viajó a Santa Cruz. Y así va la obra de Dios, restaurando, sanando, liberando y más que todo salvando. Cristo se ha glorificado. Isaías capítulo 55, verso 6 al 8 dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque dijo el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos, mis caminos, no son iguales. Dependes de Dios. Que Dios te bendiga.